Reciban un cordial saludo, mi nombre es Carol Valentina Acuña Gómez, soy estudiante del programa de Sociología. El presente recurso se realiza para la materia de Sociología de la Educación. Bueno, para iniciar vamos a realizar una breve exposición sobre el collage realizado para la presente asignatura. En este collage tomamos diferentes imágenes que se relacionan con un contexto y se relacionan con las lecturas que realizamos para esta fase. Bueno, tenemos la primera imagen que son dos niños y al fondo lo que parece ser una escuela. También tenemos un color negrilla sostenida la palabra de urbano. Tenemos el símbolo de la justicia y recursos. También tenemos la palabra rural y dos chicas en una aula de clase, lo que parece ser bien iluminada. De estas primeras imágenes que estoy haciendo mención, las tomamos por lo siguiente. Tenemos dos palabras que son opuestas en un sentido estricto, lo rural al urbano, y tenemos el símbolo de la justicia. Rincón Villamil pues menciona que las políticas deben ser orientadas a la formación por que las políticas que son orientadas a la formación por competencias tienden a reproducir desigualdades estructurales y formas de reproducción cultural. Esto pues afecta como tal la competencia, la empleabilidad y pues el objetivo como tal de la educación es el derecho de la movilidad social. En este sentido, pues lo que se busca es que la educación sea un poco más justa y equitativa en cuanto al acceso de los recursos y al acceso a la educación de calidad. Por otro lado, pues tenemos lo que es una OCO, una escuela rural y una profesora enseñando a tres niños. También tenemos lo que es la palabra género. Tenemos dos niños caminando por un campo abierto, la palabra paz y la palabra equidad. Tenemos también lo que es un reloj y unas monedas. Entonces, puse esto porque desde un contexto urbano, el traslado a un colegio o a una institución educativa no significa lo mismo ni en tiempo ni en recursos como lo puede significar, por ejemplo, para una persona que se encuentra en un contexto rural. También menciono la palabra de género porque tenemos que empezar a disminuir brechas de género desde la educación. Dentro del género también tenemos lo que es el análisis de políticas públicas con enfoque diferencial de género, que lo que buscan es que la inclusión sea más allá del lenguaje y de una simple connotación, sino que tenga una articulación interseccional dentro dentro del primer espacio que tiene el menor y los alcances que esto puede tener. La segregación por sexo pues siempre nos genera como tal una diferenciación y unas barreras culturales tanto en lo curricular como en la educación. Históricamente pues esto se ha reproducido dado por los roles de género y se han intentado como revertir los patrones de desigualdad de trabajo, problemas como tal ya en prácticas como los énfasis a los que se redirigen un sexo u otro, por ejemplo que no hay enfermeros hombres o estas brechas que siempre generan pues alguna afectación social. Por otro lado tenemos pues un pizarrón, un cerdito con un birrete y unos libros, una presentación de baile en un colegio, una formación de un colegio y una reunión entre lo que parece ser compañeros de una misma clase. Bueno, dentro de lo que nos mencionan en las lecturas, tenemos lo siguiente y es que la educación superior necesita políticas públicas de equidad de género para corregir o nuevamente equilibrar todo el tema de lo que son
afectaciones sociales, estructurales como la participación, reconocimiento, condiciones y permanencia del estudiantado y la masificación de la educación superior no garantiza equidad ni continuación. Se justifica pues las políticas de acción afirmativa, protocolos contra violencia y otras actuaciones. En este punto pues son algunos apuntes que yo tomé durante las lecturas. Me parece importante resaltar que la masificación de la educación superior no garantiza ni que el estudiante pueda culminar sus estudios, ni que tenga las herramientas suficientes para sobrevivir, por así llamarlo, lo que viene con una carrera universitaria. ¿A qué voy con eso? Si bien dentro del Estado colombiano lo que se busca es que los jóvenes tengan cierto puntaje del examen de Estado del ICFES para que puedan acceder a una educación superior, y hoy en día hay muchas políticas y muchos programas de educación superior que buscan impulsar la educación, pues observamos también que muchos de los jóvenes que acceden, que pueden ingresar a un primer semestre, no se pueden sostener dentro de la universidad por la exigencia, por la distancia, por sus condiciones y por su contexto socioeconómico, que son dejados de lado de la política o del propósito del programa que se tiene en el momento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a un mediano o largo plazo, el estudiante tenga que abandonar sus estudios o no pueda continuar con su programa por la misma necesidad de su contexto. Esto no pasa en todos los casos, pero sí es un factor que va en aumento en Colombia. También tenemos todo lo que es la deserción temprana de los jóvenes, de los pregrados en Colombia, y esto sucede porque al momento de elegir una carrera no se está teniendo una guía o un seguimiento como tal a lo que se desea, a lo que se espera llegar. ¿Qué sucede? Muchos jóvenes salen, se gradúan del colegio, consiguen un trabajo y se olvidan de estudiar porque tienen un primer ingreso, un primer contacto con el dinero de una forma rápida y efectiva. Entonces cumplen con un requisito, un parámetro condicional que la sociedad le genera de tienes un trabajo, tienes dinero, ya tienes estabilidad. Pero más allá, pues no hay un gran trasfondo. Bueno, vamos a pasar a la pregunta: ¿cuáles son los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia? Bueno, para responder a esta pregunta, pues tengo varios puntos que considero que son importantes para asumir como tal los retos. El principal es poder garantizar el acceso y la calidad educativa en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, que históricamente pues, son poblaciones vulnerables y que son poblaciones bastante del orden social, se me olvidó, que son zonas de alta inseguridad. Bueno, me parece que es importante, un primer punto es la infraestructura del sitio y los lugares que se están adecuando para que puedan tener un acceso a ese primer encuentro con la enseñanza y con la pedagogía. Hace muy poco hubo un estudio en la W y un estudio que salió de la Procuraduría donde indicaban que habían algunos sobrecostos en el diseño y en la construcción de las infraestructuras para los colegios en ciertas zonas rurales por el tipo de material y porque el material no se adapta al clima. Es importante tener en cuenta que el espacio en el cual se va a dictar una cátedra o se va a generar pues un espacio de interacción con niños, jóvenes y adolescentes, debe ser un espacio que sea cómodo. Y cómodo no quiere decir que sea de juegos o que sea totalmente colorido o que sean cojines y demás, sino que sus materiales sean visualmente agradables y que el material del cual esté construido la infraestructura pues no sea sofocante. Por ejemplo,
No es lo mismo construir un colegio en Bogotá por el clima y la condición que construirlo en Amazonas, por ejemplo, porque el material que se utiliza pues en Bogotá puede ser un poco más grueso y puede necesitar pues ciertos componentes que hacen que se vuelva sofocante o digamos que el calor se concentre en ciertas áreas de un salón, por ejemplo. También tenemos como otro de los retos la escasez de docentes calificados que puedan llegar pues a estas áreas de difícil acceso. La continuidad escolar pues es uno de los puntos primordiales y es que los niños puedan asistir en un año escolar en toda la continuidad, es decir, que no tengan que pasar meses o trimestres donde el niño o el menor no pueda asistir al colegio por eh, situaciones del orden público o por otras situaciones que tienen mayor complejidad. Eh, Otro de los retos importantes es poder generar una memoria histórica de derechos humanos. Pues las escuelas y la formación pedagógica lo que busca es eh, un espacio de diálogo y en este sentido es reconocer y transformar los ideales que se tienen de, lo, de lo que pasó en la historia colombiana, de por qué hay un proceso de paz, de qué es una resolución de conflictos, de qué es la paz, la empatía y cómo esto lo podemos ver en los microentornos como lo son las aulas de clase. Entonces, en este caso también es, digamos, desde lo urbano vemos más alejado como el excombatiente, el desplazado, con la persona que ya está en la dinámica de la ciudad. Sin embargo, en contextos rurales, pues no hay como tal una demarcación de quién es el excombatiente, de quién es el desplazado, sino se entiende un poco más de que todos hacen parte de un mismo tejido social y en este mismo sentido pues una reconstrucción cultural eh, de la transformación, ¿sí? Es decir, que se pueda generar pues un ambiente mucho más enriquecedor, mucho más próspero, mucho más entendido eh, de la paz y de los procesos que actualmente se están llevando, de que son personas que por diferentes contextos terminaron en uno u otro bando, pero que actualmente pues están generando actualmente tienen una segunda oportunidad y quieren buscar un nuevo camino pues hacia la paz. En ese sentido pues es importante que los maestros también se capaciten para recibir pues toda la diversidad cultural, emocional y social de los estudiantes que pueden o no venir de estos contextos. Considero que esto es muy importante porque los colegios y como tal los entornos académicos de aprendizaje son los primeros acercamientos a la transformación de la realidad que tenemos. Es decir, en ese contexto académico uno empieza a generar cuestionamientos sobre lo que sabe, sobre lo que conoce y cómo puede llegar a trascender pues esa información más adelante. Eso sería todo.